Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte de un especial sobre la independencia de Texas en su canal El Librero de Mau. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. También quiero agradecer el apoyo que le han brindado al canal y extender la invitación a que si les gusta el contenido que aquí se hace, lo recomienden y compartan para llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos. Lograda la independencia, el gobierno mexicano buscaba atraer colonos para sus territorios del norte. Fracasó en atraer a los propios mexicanos que vivían en el centro del país, que era la zona más densamente poblada en ese momento, y probaron suerte en Europa sin mucho éxito. Por ello permitieron el arribo de colonos estadounidenses que entraban sin control. Los primeros 30 años de vida independiente de México fueron sumamente convulsos e inestables. Pasó por un imperio, 2 repúblicas federales y una centralista. Estos cambios tan continuos en la administración hicieron inestables las leyes y trámites para los colonos. Regresando con los colonos, nos encontramos que la colonia de Austin tenía que defenderse de los ataques de los indígenas Carancagua. Ante la falta de un ejército mexicano en la zona, Stephen Austin organizó una milicia de voluntarios en 1823. Los colonos empezaron a armarse entonces. Esta milicia fue tolerada por las autoridades mexicanas siempre y cuando actuaran contra los indígenas belicosos y dentro de su jurisdicción. En cuanto al comercio, los colonos trataban directamente con Estados Unidos a través de la frontera. No existía una aduana en la zona que permitía al gobierno mexicano obtener ingresos, haciéndolo más lucrativo para los colonos. No existía una vía de comunicación permanente con San Antonio, el poblado de mexicanos más importante en la zona. La Primera República Federal de 1824 legisló sobre la colonización en Texas para regularla. La colonia de Austin quedó exenta por ser una ya establecida y muy pujante. La Ley de Colonización de 1825 regularizó la práctica de los empresarios que traían colonos a tierras mexicanas. Aparte, la legislación del estado de Coahuila, Texas, exentó a los nuevos colonos del cobro de impuestos durante los primeros 10 años a partir de su establecimiento. Los colonos estuvieron de acuerdo con las leyes, salvo por algo que consideraban inaceptable. Las leyes mexicanas prohibían la esclavitud. Todo esclavo que entrara en territorio mexicano obtendría inmediatamente su libertad. En su sentido pragmático en beneficio suyo, los colonos interpretaron que esta disposición sería algo a futuro y no inmediato. Aparte, crearon una estrategia que les permitía sortear legalmente esta disposición. Para eludir esta prohibición, los colonos establecieron la estratagema de celebrar un contrato notarial entre el amo y el esclavo antes de ingresar a México, por medio del cual éste aparecía como un sirviente, lo que en la práctica equivalía a una servidumbre a perpetuidad. Otro empresario colonizador famoso fue Green DeWitt. Él estableció en abril de 1825 a unas 300 familias con permiso del gobierno mexicano en una colonia que nombró González, en honor al gobernador de ese momento del estado. Otro empresario famoso de origen mexicano fue Lorenzo de Zavala. De origen yucateco, recibió el permiso de establecerse entre el río Sabino y la bahía de Galveston en el año de 1829. Zavala tendría una relevancia mayor más adelante al apoyar a los rebeldes tejanos como vicepresidente de la República de Texas. Hay que aclarar que no todas las colonias que se fundaron fueron exitosas. Algunas fracasaron y desaparecieron, pero las que lograron perdurar se fueron haciendo más ricas. Para principios de 1830 ya había 20,000 estadounidenses viviendo en Texas, superando a los mexicanos en una proporción de 5-1 en promedio y de 10-1 en Nacogdoches. Esta era la población mexicana más cercana a la frontera con Estados Unidos. No era un secreto que existían tejanos que tenían la plena intención de apoderarse del territorio mexicano para beneficio de su país, pero en un inicio estos eran minoría. La mayoría de los colonos tenían la intención de seguir perteneciendo a México. El primer colono que se rebeló fue Hayden Edwards, un empresario colonizador. Su motivo fue que en su concesión había tierras ocupadas por mexicanos y les exigía a los mexicanos sus títulos de propiedad. Estos se quejaron ante el gobierno y le retiraron su concesión a Edwards. Ante el retiro de la concesión, Hayden se rebeló el 21 de diciembre de 1826, proclamando la independencia de Fredonia, su colonia. Ante este hecho, Austin se negó a apoyar la rebelión.
Ofreció armas al gobierno mexicano para sofocarla y su colonia se declaró mexicana y se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Sí, aunque esto haya sonado difícil de creer. Claramente la rebelión de Hayden no pasa a mayores y se dispersó. El gobierno mexicano envió a 200 soldados para asegurar la zona. A pesar de ser un fracaso, la prensa estadounidense le dio mucha importancia y difusión a los acontecimientos. Después de esta rebelión, el gobierno mexicano envió al general Manuel Mier y Terán en 1827 para conocer la situación de la provincia en ese momento. Terán viajó a Texas y la recorrió en su totalidad durante meses, rindiendo un informe al presidente Guadalupe Victoria en junio de 1828. El general Terán examinó las defensas, concluyendo que Texas era muy vulnerable ante ataques extranjeros. Internamente, si los colonos decidían rebelarse, habría poco que hacer para evitarlo. Terán recomendó reforzar los presidios de San Antonio, Goliad y Nacogdoches. A su vez solicitaba la construcción de nuevos presidios en Galveston, en el inicio del río Brazos y entre San Antonio y Nacogdoches. Además, las tropas estacionadas en el río Bravo debían ser enviadas al río Nueces. En cuanto a la situación de la provincia, en su informe menciona que los mexicanos se sentían desplazados por los colonos por el sentimiento de superioridad que estos tenían. También se quejaban de la falta de educación en las poblaciones mexicanas porque los colonos instalaban sus propias escuelas, en comparación a los propios mexicanos que dependían del gobierno. También Terán remarca que los colonos son muy codiciosos, siempre buscan adquirir más tierras para que manden a los esclavos a trabajarlas, remarcando que los tratos de los estadounidenses a los esclavos eran crueles y sin misericordia. Finalmente recomendaba contrarrestar a los migrantes estadounidenses con colonos mexicanos y europeos. A su vez, se debía comunicar mejor a Texas con el resto del país para que se forjaran lazos culturales, económicos y sociales. O el gobierno ocupa Texas ahora o lo pierde para siempre, ya que no habrá posibilidad de reconquista cuando nuestra base de operaciones está a 300 leguas, 1448 kilómetros, mientras que nuestros enemigos estarían cerca de su base y en posesión del mar. Los tejanos buscaban que el Congreso mexicano les permitiera poseer esclavos a través de los legisladores del estado de Coahuila, Texas, cosa que nunca lograron. Austin era partidario de la liberación de esclavos, pero sabía que en la práctica era imposible en ese momento. Sabía que si la esclavitud era prohibida, la inmigración se detendría. Mier y Terán no fue el único que se percató del peligro que suponía dejar a Texas desatendida. Lucas Alamán también lo previó. Alamán se desempeñó en varias ocasiones como ministro de Relaciones Exteriores de México. Mantenía una correspondencia importante con los agentes mexicanos en Estados Unidos que le informaban de las pretensiones norteamericanas sobre Texas. Un problema que Alamán detectó es que con el gobierno republicano se le dio amplias facultades al gobierno estatal de Coahuila, Texas, para legislar bajo sus consideraciones el asunto de la esclavitud. El gobierno de ese estado retrasó o modificó la ley a su conveniencia porque deseaban vender tierras a los colonos, ya que representaba una de las principales fuentes de ingreso para el erario estatal. En una sesión secreta del Senado, se analizó más profundamente la cuestión tejana. Se dio por hecho que los colonos eran numerosos y representaban un peligro latente por los intereses de Estados Unidos en la zona. Fue entonces que en 1830 salió una nueva ley que endureció mucho la inmigración, ya que impedía la entrada de nuevos colonos, cosa que era imposible llevar a la práctica por la falta de vigilancia de una frontera tan grande. Aunado a esto, se solicitó que todos los estados de la República enviaran a los habitantes más pobres y los presidiarios de sus territorios en un intento de forzar la colonización mexicana. No hubo respuesta. También se contempló crear y mantener un ejército permanente que protegiera la frontera. Esto requería un presupuesto permanente, pero tampoco hubo respuesta. En el caso de invitar a colonos europeos, la suerte fue la misma. Parecía que nadie, salvo los estadounidenses, quería ir a Texas. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿Qué fue lo que dijiste? La nueva ley de 1830 molestó a los colonos, pero también a los mexicanos radicados en Texas. Estos mencionaron que la inmigración les había beneficiado porque con los colonos llegaron maquinaria, técnicas, conocimientos y muchos productos que no había en México. Cuando los colonos supieron de la nueva ley, hicieron asambleas para analizar las medidas que tomarían al ver sus intereses afectados. Por un mal entendimiento, los mexicanos pensaron que las asambleas eran sediciosas y peligrosas. Por esos momentos, en el resto del país la inestabilidad política era latente. Presidentes iban y venían con golpes militares constantes.
En los estados solían haber pronunciamientos y peleas entre las élites locales. Por ello, la presencia del ejército fue una constante en todo el país. Cuando los militares llegaron a Texas, los colonos lo interpretaron como un acto de agresión contra el gobierno civil que ellos consideraban idóneo. Un gobierno militar era inaceptable para su cultura. Esto incrementó el descontento. A todo esto se le suma un conflicto entre dos ciudades que querían ser capitales, Monclova y Saltillo. Saltillo había sido la capital de Coahuila, Texas, desde la consumación de la independencia, pero sus políticos apoyaban el centralismo, mientras que los de Monclova apoyaban el sistema federal. Los federalistas de Monclova subastaban tierras baldías en Texas a los colonos para obtener recursos que les permitiera apoyar a los federalistas. Las tierras baldías eran aquellas tierras improductivas o que no tenían propietarios. Obviamente se excluían a los indígenas como dueños de esas tierras. Estas subastas fueron un éxito pírrico porque si bien se consiguió dinero, fue mucho menor de lo que se esperaba. Casi que regalaban territorio tejano a los colonos. Ante esa situación, el gobierno central mandó en 1834 al general Juan Nepomuceno Almonte para conocer la situación tejana. Durante 9 meses recorrió el territorio tejano y mostró su preocupación por el que se abrieran las puertas de Texas a un número ingente de colonos. El general Almonte dejaba patente que Estados Unidos, a través de Anthony Butler y Samuel Houston, buscaban convencer a los colonos tejanos de que se sublevaran contra el gobierno mexicano. Este informe fue de carácter secreto. Aún así, Almonte veía poco apoyo de los colonos a estas ideas independentistas. Para entonces, el gobierno mexicano había perdido el control de la inmigración. Hasta aquí dejamos esa segunda parte. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para ver las siguientes partes que se publicarán pronto. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.